¿Qué esperas de esta conferencia? Pues a ver si será un juego guapo. Alguna cosita de PC y tal, ¿sabes? The minds behind Lords of the Fallen. Vale. Esto pinta goz, ¿eh? El Lords of the Fallen es una locura, ¿eh? Este está guapo y no es coña, ¿eh? Today, we're taking a closer look at our all-new dark fantasy action Se dice RPG, Lemao. arriving this October Lemao, on cállate. PC, PS5, and Xbox Series X and S. Este está guay, ¿eh? Spiritual successor to the original 2014 Luego le damos un poquito a Lies of P, release, ¿no? It acts as a full reboot for the franchise. Pinocho, qué vil me hago con taking Pinocho. place Es rarete in a eso, ¿no? vast, Qué vil me hago, gente. La de interconnected mentiroso, ¿no? world over 1,000 years later. Full mentirosillo. Featuring colossal boss battles, fast, challenging combat, and deep, immersive storytelling, players will journey across 2 parallel realms in this expansive RPG experience. Va a haber como 2 reinos paralelos. Reaccion and the world of the dead, Umbro. ¿Ves qué guapo? Each featuring its own unique Eso me flipa, pathways, characters, enemies, and, of course, treasures. And while Axiom presents Eso es una pasada, ¿eh? Es un poco como lo que vimos en el juego ese de El Medium. Que en un mismo sitio hay 2 mapas. Eso es la hostia, ¿eh? Thanks to the Umbral lamp, players can enter this slightless Medium world bien hecho, coño. El at Medium any estaba time guay. in Los one of 2 skaters. ways. When slain by the foes of Axiom, at which point you'll resurrect in the same location, albeit in Umbral. El Medium, lo de los escenarios era la polla. By performing the Umbral Rift and willingly sacrificing Mira qué pasada, loco, one of eso, your ¿no? 2 lives. Eso es una sacada, ¿no? But the lamp holds yet more power, granting the ability to flay the soul from an enemy for some high damage attacks, and even manipulate the very environment of the Umbral world. A ver, el juego no pinta mal, The ¿eh? longer you spend in this wraith-ridden plane, the greater number of spectral terrors that will hunt you down. But as harrowing as the Hellions of Umbral are, they pale in comparison to the game's brutal boss battles. Towering above the ever-burning city of Kalrath, Cojones. this gargantuan monstrosity doesn't take kindly to Qué miedo me dan los bichos tan grandes, loco. The demonic Me da presence respeto, within, mamá. ready to devour any and all within sight. A ver, el arte del juego está muy bien. Merciless torturer, prepared to carry out any atrocity in the name of his faith. Tancred, master of castigations, is the devout chaplain of the hallowed sentinels. Though beneath the pious veil, his very own flesh conceals a truth most foul. ¡Hostias! Se ha quedado cuajado. When Harrower Dervla ventured into the deepest depths of this Que world, sí, chicos, to que ya sé lo que vais a thwart the poner undead ahora. rising, Uy, Malenia what she Impostor. discovered Que sí, chicos, so que es pelirroja. utterly horrific that she renounced her former life in commitment to a far darker oath. Es que... Pre-order Es Lords que, of the mamá. Fallen now and prepare to unleash the darkness on Friday the 13th of October. A ver, el juego no pinta nada mal, ¿eh? O sea, las cosas como son. No pinta nada mal, ¿eh? Here's a new trailer for Deceit 2, a macabre social subterfuge game built from the ground up in Unreal Engine 5. ¿Es necesario que la tía esa con la pistola tenga las orejitas esas? Pregunto, ¿eh? ¡Es el de Fate, loco! ¡Hostias, el 1 era goz, ¿eh? ¿Os acordáis el de Fate? Que lo jugamos aquí con los Knekro. Hicimos un day y todo, ¿eh? Pues estaba guapo, ¿eh? Y van a sacarte el 2 por la cara, ¿no? No os acordáis, era época solo de los auténticos, old school. Básicamente, a ver, es un juego, para que no lo sepa de qué trata esto. Uno está infectado, un ovario, no sé. Y van matando a gente, tienes que saber quién es. Tú empiezas con pistolas y tal. Es un grupo de personas que tienen que escapar de un sitio. Entonces hay a uno que es malo y tienes que saber cómo el tío se tiene que alimentar por la noche, tal. Estaba guapo. ¡Juegazo, ¡Buf! La demo fue increíble, un Reacción Engine 5, ¡qué locura! Es que el uno es de mis preferidos de terror, Voy a subir esto a tope, loco. El Layers of Fear, guapísimo, Un Reacción Engine 5. Es como un reboot de la saga. Que el 2 es una puta basura, por cierto. El 2 es una mierda, pero el 1 es God. El 1 es una joyita que nos lo pasamos hace 3 o 4 meses, creo, ¿no?
O un año, ya no me acuerdo. Otra vez. You took away what was Y la demo me flipó, Gráficamente era una barbaridad. But what was stolen? Ah, gráficamente es el mejor juego de terror que he jugado, obviamente. Es un Reacción 5, claro que sí. Obvio. Blooper Team. It's been years. And yet? No, a ver, entiendo lo que quieres decir, con el 2. Claro, dice, el 2 fue un fiasco. ¿Qué nos puede indicar que la tendencia no es que sea peor? No, a ver. Por eso han hecho este juego. Que mezcla el 1 y el 2. Y se llama Legends of Fear, no es el 3, ¿entiendes? Han aprendido de sus errores y se viene juegazo, Posiblemente algo tocho. They've never left this place. Boom. XDD. All right. I've waited too long. He esperado demasiado. It's time. ¿Cojones es eso? Me cago vivo, vaya. Va a haber algo enfrente suya y me voy a cagar, cuidado. ¡Ah! Había algo, mira, los pollos, loco. Este es un juegazo, no es coña, Y se ve de escándalo, lo que pasa que aquí, bueno, 480, ¿no? Hi, Ma. Darling? El hijo. Is that you? Of course, Ma. How's your book going? I'm glad to hear your voice. But how? It's good to have you back, writer. Qué pasada, ¿no? Hostia, es durísimo, ¿no? Voy a entrar al mismo sitio, Vamos. No. Not again. Además, esta mecánica es nueva, Entras al mismo sitio constantemente, es algo de la polla. Mira, el juego, 29 pavos, es barato, loco. Discount ponía, para la gente que tenga el antiguo. Me sale gratis, entonces, a mí. ¿Me compré todos? A ver, ¿este qué tal? Initially, it was very much a personal thing. You know, I grew up driving station wagons around the Pacific Northwest. De graficazos, ¿no? Camping, I'd go to the beach, I'd go on road trips with friends, and as an adult, I decided to start doing that again. So I got an old station wagon and I started going out on these trips. But I would go to abandoned industrial sites. I would go, taking the car up these tiny little dirt trails, and there was this vibe, this feeling of being out there in the woods with this old car. A very surreal experience, and that became, I think, the initial seed idea. Este puede estar guapo, Puede ser como el Long Drive y estos juegos, ¿sabes lo que te quiero decir? But when we started, we were very much just prototyping. We were getting the player into the car. Es que este va a ser rollo Long Drive. And getting a feel of the space out there. What we quickly figured out is there's a lot of overlap between resource management and kind of plate juggling that you want Pero ¿qué cojones es eso? and taking care of a car, like making sure that you don't run out of Como gas futurista, ¿no? on your battery. It all eventually came to fruition with the garage and us figuring out we wanted a safe space for the player to be the mechanic and to work on their car. Regreso al futuro, impostor, Out into the zone, grabbing resources and exploring, and then coming back and being able to do it again. In most survival games, there's a focus My on Summer Car play, 24. but for Pacific Drive, we wanted to turn that on its head a bit and put the emphasis on the car. No, pero So será de ese it keeps estilo, you safe yo creo. around the zone, Gente. but that's only true so long as you maintain it. Tiene The pinta player de ser can de ese still take estilo. damage, but the car itself is a good deal more complicated. There's different slots that you can put different equipment into and customize your car, but things may happen to those parts. They may take wear and tear, they may get damaged and break or fall off. In which case you may O sea, parece bastante completo el juego, ¿verdad, gente? new things out in the zone. We really care about satisfying that fantasy of the player being a mechanic, like just taking care of this car, maintaining it. Este juego para streaming es It's God. important for us to Hazme do caso, this because that interaction helps build the player's relationship with the car, and that's something that we care a lot about for the game. So the zone is a pretty isolating and lonely place. When you're out on the road, your car is your only real travel companion, and we wanted to make sure that players had the ability to build a personal connection with the car that is special to them. We've also doubled down on that with the physical interactions as well. So
every time you want to start the car, you have to turn the key, you have to get the engine to start, you have to put it in park manually. Sí, básicamente que, bueno, para controlar el coche, pues que das eso, que apagarlo, la llave, no sé qué tal. Es un sandbox también. Sometimes when I'm driving the car, I find I have to swerve suddenly just to get out of the way of a saw blade or an electrical anomaly. And then todo está bien, interesante. That's fine then, because the first time I drove into the woods was as a teenager going about 40 miles an hour, but that's another story. ¿El game cómo se llama? No lo han dicho todavía, ¿no? Aún no han dicho nada todavía. Mañana el rush empieza por la noche, a las 10, mañana empieza tarde. Habrá primero lo de... Tendremos que ir primero a esto, ¿cómo se llama? A lo de Xbox. There was a time that I came around a corner and drifted too hard onto a cliff and rolled straight down the cliff and actually ran into a group of abductors. And one of them pulled me straight into the gateway, and I made a safe exit from there, even though the storm was closing in. I think the experience I'm looking forward to players having the most is gaining that sense of companionship with the car. You know, sitting in the garage, looking at it, seeing all of these stories that have happened, the crazy escapes, the last-minute repair jobs, and really to feel like it's their car. I think that's going to be something really special. Pacific Drive. Pues está interesante, la verdad. O sea, para algún streaming y tal, yo lo veo para eso, ¿eh? O sea, para algún streaming y tal, pues está bien. Pop punk Metroidvania starring a badass android. A ver. Ah, hostias, ese está guapísimo, ¿eh? Este le tengo yo en Steam para cuando salga. Me moló mucho el rollo, ¿eh? Estaba guapo, loco. Este estaba muy chulo. Metroidvania, está guapo. Las animaciones son muy chulas, ¿verdad? Qué miedo, ¿no? Está guay. They will pay for what they did to her. Mira qué guay el mapa, ¿eh? Qué de armas tiene también. Las animaciones están genial. Este sí que pinta chulo de verdad, ¿eh? Mira, mira qué fumada, ¿no? ¿Cuál es este? Este es el español, ¿verdad? Peggy 18. El luto es este, ¿no? Es el luto este, ¿eh? Ha dicho mitad PT, mitad Edith Finch. Que, por cierto, hemos jugado al Edith Finch, lo jugamos. Sí, sí, este es el luto, ¿eh? Daba un miedo este. Es de un estudio español. Esto me lo voy a meter por el culo, vamos. Lo sabéis, vaya, ¿no? Míralo, qué guapo, no me da respeto. Está guapísimo. O sea, gráficamente es una barbaridad, ¿eh? It's happening again, Knekro. ¿Está pasando otra vez? Sí, claro. Está haciendo cosas guarras ahí, cuidado. There is no escape. Luto. ¡Hostias! ¿Está la demo? Lo jugamos, ¿eh? ¿No? Mira cómo baila esa silla, papu. No me jodas, me cago, ¿eh? PC, PlayStation, and Xbox. So make sure it's on your wish lists. You can also check out the free demo for the game on Steam. That looks like the end of the show, folks. Thank you so much for tuning in. It has been so fun.